Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a David Bentham y a Adriano Toro. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden ubicarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @ces_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera pueden contactarse a través de las cuentas de Twitter de los participantes personales y la revelan, y lo invitaremos a que participe de todas las discusiones que aquí hacemos. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de quienes son invitados, así como de su entrevistador y o de su coentrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados. El día de hoy estaremos abordando como temática el problema de la contratación en materia de transporte. Para ello tenemos como coentrevistadora a la doctora Ana María Torres, quien es abogada egresada de la Universidad CES, titulada de la Universidad CES, y quien actualmente funge como directora ejecutiva del Colegio de Abogados de Medellín. Bienvenida, Ana María. Un cordial saludo, doctor José David. Y tenemos a la doctora Juliana Múnera, quien es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia, con experiencia y trayectoria de más de 10 años en el sector empresarial en asuntos corporativos y comerciales, quien es también miembro activo del Colegio de Abogados de Medellín y miembro de lista de conciliadores de la misma institución. La doctora Juliana Múnera, quien tiene amplia experiencia en este tipo de contratos, nos estará hablando hoy del tema en cuestión. Bienvenida, doctora Juliana. Muchas gracias, José David. Bueno, doctora Juliana, iniciemos con las preguntas relativas a este asunto. Pues antes que nada, uno va a hablar de contrato de transporte y se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es contrato de transporte? ¿Cuál es el objeto de ese contrato? ¿Qué tipos de contratos de transporte puede haber? Perfecto. Entonces, digamos que en Colombia tenemos una legislación amplia que nos define el contrato de transporte. Puntualmente me voy a referir al Código Civil y al Código de Comercio. El Código de Comercio es quien más lo desarrolla, pero digamos que el Código Civil también se refiere a él, incluso pues de una manera como especial, lo menciona como contrato de arrendamiento de transporte. Y voy a empezar con él, más o menos. El Código Civil indica que el contrato de transporte es un contrato en que una parte se compromete mediante el pago de un precio o de un flete a transportar una persona o una cosa respecto a otra. Y en el Código Civil pues nos indica más o menos, palabras más, palabras menos, que el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro una persona o una cosa. Entonces digamos que vemos que estas dos legislaciones están aquí bastante alineadas porque digamos nos expresan básicamente lo mismo, y entonces como conclusión podemos advertir que estamos las dos en presencia de que hay dos personas, que en este caso es el transportador y el remitente, básicamente o en principio existen estas dos personas, y que la obligación, digamos, nace o surge por parte del transportador de llevar esa cosa o esa persona al lugar de destino. Ese es su compromiso.
Entra un tercer, digamos, actor, que es el destinatario en el transporte de cosas, pero ahora más adelante lo vamos a analizar mejor. Doctora, ¿quiénes pueden ejercer la actividad de transporte en Colombia? Mira, la actividad de transporte en Colombia es una actividad bastante reglada. Digamos que es importante, antes de empezar como a responder esa pregunta, tener claro algo, y es que como acabo de indicar, el Código Civil y el Código de Comercio nos hablan del contrato de transporte. Y digamos que ahí vemos una primera subdivisión, por así decirlo, en nuestra legislación. ¿De qué depende esa subdivisión? De si las partes son comerciantes o no, están catalogadas como comerciantes o no. Recordemos que el artículo 22 del Código de Comercio nos define cuáles son los actos mercantiles e indica que si el acto fuere mercantil, para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Eso hace que, digamos, el contrato tenga una división, una subdivisión, y entonces podríamos concluir que si dos personas no comerciantes celebran un contrato de transporte, estará regulado por la legislación civil, por el Código Civil. Si una de esas dos personas es comerciante, entonces estará regulado por el Código de Comercio. ¿Por qué hago esa diferencia antes de responder a tu pregunta, Ana María? Y es porque es importante entender que obviamente el desarrollo normativo ha partido del contrato mercantil. ¿Por qué? Porque la actividad, digamos, mercantil es la actividad de transporte es una actividad mercantil, y entonces ahí ya empezamos a entender esta actividad como una cantidad de actividades desarrolladas por un empresario. Entonces ahí ya voy acercándome a la pregunta que me indicabas, porque en este momento en Colombia quien puede desarrollar la actividad mercantil tiene que ser una empresa calificada, tiene que ser una empresa, son los sujetos que pueden realizar este tipo de actividades. Porque, no quiere decir que el transporte civil no exista, por así decirlo, en Colombia. Sí existe, entonces es importante ratificarlo, porque digamos que hay unos grises y hay cierta confusión en el medio de que no existe el contrato civil. Sí existe, y por eso quise citar esta norma, puntualmente está en el artículo 2070 del Código Civil. Sí existe, simplemente que no es lo que ahora conocemos como una actividad de transporte. Entonces, para que una persona en Colombia pueda desarrollar la actividad de transporte, tiene que ser una empresa que esté habilitada previamente por el gobierno nacional. Bueno, doctora Juliana, entonces, el empresario que transporta, ¿qué requisitos debe cumplir para llevar a cabo su actividad empresarial de forma legal? Okay. Debe primero solicitar, constituirse como una empresa legal en Colombia, y ya pues una vez constituida deberá solicitarle ante el Ministerio de Transporte, que es la entidad mediante la cual el gobierno regula esta actividad, debe solicitar la habilitación para ejercer el transporte, la actividad del transporte. Pues esto se hace a través de una resolución por un término bastante amplio. Lo otorga el ministerio. Obviamente hay que acreditar al ministerio una cantidad de requisitos, pues que digamos la misma norma lo plantea, como pues entre ellas es que la empresa de transporte deberá tener un capital específico, un capital suscrito específico, deberá contar con unos seguros, en fin, y deberá incluso demostrarle al ministerio con qué flota cuenta. Esa flota incluso puede ser propia o puede ser tercerizada, pero deberá demostrarle pues unas condiciones específicas para acreditar que tiene la capacidad para desarrollar esta actividad de transporte. Entonces ya una vez la empresa tenga la habilitación, digamos que ya puede ejercer la actividad del transporte, la actividad empresarial de transporte en Colombia. Doctora, ¿cómo se perfecciona el contrato de transporte en Colombia? El contrato de transporte es un contrato consensual. Basta con el acuerdo de voluntades para que estemos hablando de contrato de transporte. Digamos que siempre ha existido pues allí como la inquietud de cómo hago para acreditar o para aprobar ese contrato si no necesito que haya algo escrito. Pero recordemos que al ser una actividad tan regulada por el Estado,
hay una serie de documentos y serie de requisitos con la que debe cumplir el transportador, y entre ellos es que debe emitir una remesa o un flete, como lo conocemos comúnmente, y digamos esos documentos serán prueba de la celebración del contrato de transporte. Usted hizo mención a unos posibles contratos conexos de operadores de transporte que pueden estar operando con vehículos propios o con vehículos pertenecientes a otras personas. Yo quisiera que usted nos contara, de pronto es algo del contexto dado que no describimos por completo su hoja de vida, pero usted tiene una amplia experiencia como asesora jurídica de empresas de transporte de cosas. ¿Qué contratos conexos se dan con la actividad del empresario de transporte cuando, por ejemplo, no está operando vehículos propios sino ajenos? Okay. ¿Qué tipo de relaciones se tejen? Perfecto. Aquí tenemos contratos de vinculación o contratos de encargo a tercero. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Es dependiendo si la empresa que lo está ejerciendo, o la empresa que está ejerciendo la actividad del transporte más bien, tiene una flota tercerizada, pero esos vehículos los vincula a su empresa de transporte, aun cuando el propietario sea un tercero, o si ese tercero ya cuenta con esa condición de empresa de transporte. Entonces, aquí hay algo muy importante que de pronto no hemos mencionado, y es que también para ejercer esta actividad de transporte público, los vehículos deben estar, dispuestos al servicio público, o más bien deben ser de servicio público. Entonces, incluso un particular que quisiera dedicarse, o que quisiera más bien, voy a poner un ejemplo, una empresa privada que quiera transportar a sus propios empleados para facilitarle el ingreso a su jornada laboral, si transporta con vehículos propios, digamos que podríamos estar hablando de un transporte privado. Pero si lo va a hacer con vehículos ajenos, tendrá solo que contratar vehículos que estén dispuestos y vinculados al servicio público, o sea, vehículos de servicio público, que son los que comúnmente denominamos vehículos de placa blanca. O sea, con eso, digamos, se regula aún más esa actividad, porque ese vehículo tendrá que tener unas condiciones de asegurabilidad que digamos, asegure, vale la redundancia, la persona o la cosa que se está llevando. Pues digamos que lo hablo en términos generales, pues porque obviamente hay una cantidad de requisitos que deberá tener esos vehículos, pero de pronto como un poco para esclarecer la pregunta, porque una empresa de transporte puede transportar con su propia flota, pero también puede hacerlo con terceros. Si lo va a hacer con empresas terceras, deberá tener unos contratos de vinculación o de encargo a terceros, según el caso. Respecto a las pólizas de seguro, ¿cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta una empresa transportadora? Es decir, ¿cuáles son estas responsabilidades que deben tener o que deben contratar con la empresa de seguros? Por ejemplo, ¿qué tipo de seguro? ¿Qué tipo de seguro? ¿Cierto? ¿Qué tipo de seguro? ¿Sea alguna cobertura? Sí, mira, concreta. Incluso el decreto 173 del 2001 regula esta obligación por parte del transportador. El transportador deberá tener un seguro que le permita desarrollar toda su actividad de transporte. Digamos que no es un contrato de seguro con una entidad privada específica, no te exige unas condiciones específicas, pero sí exige que, digamos, al ser una actividad tan regulada y que va a desarrollar una actividad que per se es peligrosa, denominada como actividad peligrosa, la empresa de transporte debe contar con unas pólizas o con unos seguros que le permita no solamente asegurar la mercancía, sino también asegurar la seguridad de los terceros por la responsabilidad civil extracontractual que se pueda derivar de la actividad de conducción, que sabemos pues que es una actividad peligrosa. Y me imagino las personas también que son transportadas. Y las personas también que son transportadas, claro que sí. Bueno, yo quisiera en ese contexto, no sé si me salgo un poquito del orden que teníamos de las preguntas, pero aprovechando la experiencia suya, doctora,
el tema de la responsabilidad. A mí me parece muy interesante la responsabilidad que tiene el transportista frente al consumidor de su servicio, ¿cierto? El transportista, por ejemplo, tiene que llevar unas cosas y en ocasiones esas cosas se pierden, se extravían, se dañan, sufren deterioros, pueden ser hurtadas. Y lo mismo pues también podríamos hablar en el caso de las personas transportadas eventualmente pueden padecer lesiones o incluso fallecer en el tracto de un contrato de transporte. Quisiera que nos hablara un poquito de la responsabilidad que tiene el transportista frente al consumidor de su servicio. Ok, perfecto. Pues digamos que en materia de transporte de cosas, el remitente, dentro de las obligaciones que tiene el remitente, es declarar un valor por esa cosa transportada. Incluso me atrevería a decir que realmente el transportador no transporta cosas, transporta cajas o transporta embalajes. ¿Y eso qué quiere decir? Transporta medidas y transporta pesos. Entonces, a la hora de concretarse el contrato, digamos que en la remesa, lo que se declara, es muy importante que se declare el peso y el volumen de lo que se está transportando, porque digamos que de ahí dependerá el valor de lo que se va a transportar. Al tener claro el valor de lo que se va a transportar, digamos, el transportador tiene la obligación, su obligación, digamos, va hasta el monto de ese valor que se estará transportando. Y digamos que lo que normalmente se indica en la remesa es lo que dice contener esa caja o eso que está allí dentro en el contenido de lo que se está transportando, porque el transportador no lo conoce, presume la buena fe y presume que el remitente está indicando lo que es, o sea, que realmente se está transportando lo que me está indicando en esa remesa. Entonces, desde ahí tenemos que partir de la base de que la responsabilidad del transportador es indemnizar, y esa indemnización, digamos, será equivalente al monto de esa obligación. Eso en la responsabilidad contractual, pero también recordemos, y como lo acabo de indicar, hay nacerá también una responsabilidad extracontractual. Pues puntualmente me estás hablando de los consumidores, entonces nos vamos a la responsabilidad contractual. Digamos que ese es el marco donde lo puedo regular, pero es importante también tener presente que hay también unas pólizas que aseguran la mercancía y por ende pues la forma en la que el transportador podrá determinar el pago del valor de esas mercancías. Y adicionalmente una responsabilidad civil extracontractual donde se asegura, pero más en este caso puntualmente es el vehículo o el contenedor que contiene, digamos, las mercancías, pero más para tener una responsabilidad civil extracontractual. Supongo aquí en el plano de una conversación que esos límites que tienen que ver con el peso y las medidas de las mercancías buscan evitar una especie de incentivo perverso por parte de quien remite, para que no falsee lo que llevó si, por ejemplo, se extravía o se pierde. Así es. Entonces, tengo la duda, de pronto en su experiencia como abogada que llegó a asesorar a este tipo de empresas, eventualmente se ha dado casos de consumidores que reclamen un mayor valor de lo perdido, y en esos casos, ¿cuáles son los argumentos concurrentes que se dan o cómo normalmente se ha tratado de manejar ese tipo de eventos? Sí, el Código Civil, digamos que tiene un desarrollo importante en ese tipo de responsabilidad, el Código de Comercio tiene un desarrollo importante en este tipo de actividad, y cuando pasa este tipo de eventos, y pasa bastante, que el remitente indica que la mercancía que lleva tiene un valor mayor al asegurado. No es lo común, porque obviamente de eso dependerá el valor del flete. Entonces, normalmente, lo más común es al contrario, que, digamos, lo que se llama la mercancía tenga un valor mayor y lo declararon por menos, uh-huh, y por un menor valor, y pues obviamente a la hora de solicitar la reclamación ante el transportador solamente le responderá por ese monto. Entonces normalmente pues las personas no se sienten absolutamente compensadas, por así decirlo,
pero digamos que el Código de Comercio da, o sea, es muy claro en esa tasación de ese perjuicio de acuerdo a ese valor declarado. Pero en el caso que tú me exponías, sí, se ve, o sea, no es lo típico por el tema de los costos, pero sí se ve, y entonces obviamente habría que, ya digamos que podría haber un fraude frente al transportador, porque el transportador puede que no se dé cuenta. Es que es muy curioso que los consumidores en ocasiones pueden verse propensos, en el marco de lo que estábamos diciendo, a que después de que declaran un valor, dijeron, esta mercancía vale tanto, y por alguna razón se extravió, se perdió, se dañó, pretendan que la compañía transportadora les indemnice el valor de lo efectivamente perdido o extraviado. Y quisiera saber, en su experiencia como abogada asesora que fue este tipo de empresas, si en algún caso ha llegado a prosperar ese tipo de reclamaciones donde el consumidor diga, es que valía un mayor valor y usted, empresa transportadora, me tiene que indemnizar. Digamos que sí tuve la oportunidad de conocer casos en estas circunstancias, pero no prosperan porque, pues, primero la norma es bastante clara y pues obviamente esa es una de las obligaciones del remitente. Entonces si el remitente no está declarando el valor, digamos que se asume que es el valor de la mercancía, pues está incumpliendo con su obligación, por un lado. Pero ya, de todas maneras, si digamos la reclamación, tuve casos en los que la reclamación trascendió y llegó a escenarios judiciales, pero nos hemos encontrado con que de pronto en Colombia todavía no hay mucho conocimiento por parte, no hay mucha experiencia de muchos casos de este tipo de reclamaciones. Entonces, no hay, digamos, una jurisprudencia que no podamos decir si aleja un poco de lo que diga la norma, que vemos que hay muchísimos en nuestro ordenamiento jurídico, hay mucha jurisprudencia que va en contra de la legislación. Entonces, ese no es el caso. Al contrario, vemos en este sentido que los jueces son muy respetuosos, pues, como de los planteamientos del Código de Comercio. Pero, pues, claro, sí hemos llegado, he tenido experiencia de casos de donde las personas, aun cuando se les haya indicado que no cumplió, digamos, con su obligación de declarar lo real, intenta cobrar un mayor valor. Claro que sí, pero no prospera mucho. Muy bien, con esto vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando a la pausa, Ana María tiene una pregunta para hacer. Bueno, ahora que la doctora estaba hablando un poco de las obligaciones, nos gustaría saber un poco sobre cuáles son las partes del contrato de transporte y qué obligaciones tiene cada una de esas partes en el contrato, ya que hemos hablado de varias obligaciones y responsabilidades, pero no conocemos muy bien cuáles son las obligaciones de cada uno. Claro que sí. Digamos que en este caso me voy a referir puntualmente al contrato de transporte de cosas, donde pues las partes principales son el transportador y el remitente. Pero también hay otra parte que es el destinatario, lo mencionaba ahorita, que solamente empieza a ser parte cuando acepta el contrato, cuando aceptó las condiciones del contrato y cuando recibe, digamos, ya la mercancía. Ahí entra a ser una parte adicional. Entonces, pues como en términos muy generales, las obligaciones de cada una de estas partes, y empezaría por la obligación del transportador, que valga señalar que esta es una obligación. Las obligaciones que tiene el transportador son responsabilidad de resultado, tiene una obligación de resultado, o sea, la actividad y digamos la responsabilidad que se deriva de esta actividad es objetiva. Entonces, entre ellas tiene también la obligación, o derivado de todo este contexto de una responsabilidad de resultado, tiene la obligación de recibir las cosas en el lugar pactado. Yo puedo pactar como remitente de indicarle al transportador que recoja esa mercancía en el lugar en donde me encuentro ubicado, yo remitente, o que lo recoja en otra parte, ¿cierto? Entonces, el transportador tiene la obligación de recibirlas
en ese lugar indicado. También tiene la obligación de conducir las cosas al lugar convenido. Eso, digamos, es como la base del contrato de transporte. El transportador debe llevar las cosas al lugar pactado. Usar los medios adecuados para el transporte. Y digamos que aquí vuelvo al tema de la responsabilidad objetiva. Como es una actividad, digamos, profesional, se exige una condición de responsabilidad superior a la media. O sea, el transportador, al ser, y digamos la actividad del transporte, ser una actividad profesional, debe ir más allá de, digamos, la media exigida en el común de las actividades mercantiles. ¿Por qué? Por lo que indicaba, no solamente por tener una responsabilidad de resultado, sino también porque está ejerciendo una actividad peligrosa, catalogada como una actividad peligrosa. Entonces debe tener pues una instalación de seguridad de sus equipos de trabajo o sus vehículos en óptimas condiciones. Por eso, digamos, el Estado tiene una regulación muy, muy específica y muy especial para este tipo de actividad. Y obviamente aquí lo menciono, hablo del Estado porque se derivan de aquí una cantidad de obligaciones administrativas que va a tener el transportador frente al Estado. Entonces deberá pues como ser juicioso con esa intervención, por así decirlo, que tiene el Estado frente a él. El transportador debe emitir la remesa o la carta de porte según el caso. Eso es una obligación y ahorita hablamos que es una de las formas como se puede probar el contrato de transporte. Debe acatar las indicaciones del remitente y del destinatario, como lo indicaba ahorita, pues si digamos el remitente le especifica que tiene que llevar en tales o cuales condiciones, obviamente dentro del marco general del contrato de transporte, el transportador deberá acatar esas condiciones, o incluso me voy a adelantar un poco, si el remitente indica que tal mercancía es una mercancía especial, que debe ser transportada en condiciones especiales, pues obviamente el transportador deberá acatar esas condiciones especiales si sabe que lo puede hacer. Si no puede transportarlo en esas condiciones, pues entonces deberá indicarlo, mira, yo no soy un transportador para este tipo de casos. Y aquí pongo un ejemplo, el transporte de alimentos. Los transportadores de alimentos tienen que tener sus equipos de trabajo, sus vehículos acondicionados para transportar alimentos, sobre todo pues los perecederos. Entonces, pues obviamente si un remitente y le indica al transportador que transporte un alimento perecedero y el transportador no tiene las condiciones para hacerlo, deberá indicar, mira, yo no soy transportador de alimentos o no tengo la habilitación, las condiciones para hacerlo, porque también se debe tener unas especificaciones para transportar alimentos. Hay una serie de transporte de elementos especiales como sustancias peligrosas, alimentos, etcétera, que requerirán una exigencia o un requisito más bien adicional por parte del ministerio y que se debe cumplir con ello para poderlo hacer. Entonces, retomando el tema del transporte, de las obligaciones del transportador, continuamos con tomar también un seguro, como lo hablábamos ahorita, y pues esto no solamente nos lo indica el Código Civil, sino también el decreto 173 del 2001, que ahorita lo mencionábamos. Bueno, digamos también como obligación derivada de esa obligación de resultado y esa profesionalidad que tiene, debe velar porque las cosas estén en óptimas condiciones y que haya una integridad, digamos, de esa mercancía que está transportando. Bueno, una obligación pues muy importante es entregar las cosas, no solamente llevarlas hasta ese destino, sino entregarlas, y ahí hago ese hincapié porque de pronto podríamos pensar que es lo mismo, pero obviamente un remitente o un destinatario no querrá que le dejen las cosas tiradas. Entonces no es solamente llevar las cosas a su destino, sino entregarlas en las mejores condiciones, y de ahí también se deriva una obligación importante por parte del transportador. Si para ello deberá utilizar equipos de ayuda como montacargas, pues deberá entonces disponer de esos equipos,
o desde un principio indicarle al remitente o al destinatario que no cuenta con esas condiciones y pues que por tanto no puede atender ese transporte. Pero si no lo indica, si no lo avisa, pues entonces deberá disponer mecanismos para descargar y entregar esa mercancía. Esa, digamos, pues como las más importantes o las obligaciones como más importantes o más relevantes por parte del transportador. El remitente pues juega un papel absolutamente importante en esta actividad de transporte, porque obviamente es el remitente, ya yéndonos a las obligaciones del remitente, es el remitente el que le da la información al transportador de lo que va a transportar. Entonces, al indicarle qué es lo que va a transportar, pues tiene que obviamente empezar por disponerle al transportador las mercancías o los objetos que se van a transportar, declarar el valor de la mercancía, que lo hablábamos ahorita. Eso es una obligación que tiene el remitente y que está regulado por nuestro Código de Comercio. Entregar al transportador informes o documentos necesarios para transportar ese tipo de cosas especiales. Y entonces aquí es importante traer ejemplos puntuales. Si el remitente contrató al transportador para traer una mercancía importada del exterior, pues deberá aportar todos los documentos de aduana necesarios para que pueda moverse por el país, por las carreteras nacionales, o incluso pues por avión o en barco. Es el remitente el que tiene la obligación de aportarle todos esos documentos al transportador y las condiciones especiales que debe tener esa mercancía. Entonces me devuelvo al ejemplo que puse ahorita del transporte de alimentos. Digamos, tuve un caso puntual en donde el remitente simplemente entregó una caja y dijo contener una cosa muy distinta, una cosa X, y realmente lo que llevaba era un elemento perecedero. Nunca dijo que era un alimento perecedero, y pues obviamente el alimento llegó en muy malas condiciones. Y aquí hay un riesgo bastante importante, porque no es solamente que se le dañó a ese remitente su mercancía, sino que puso en riesgo a las demás mercancías que habían allí en el vehículo. Entonces, por eso también hay una responsabilidad muy grande por parte del remitente de que sea muy claro, muy exacto en qué es lo que se está transportando y qué condiciones especiales requiere eso que está transportando. También vemos que, por ejemplo, en las cajas está como señalado este lado arriba o material delicado. Eso es muy importante que se le muestre al transportador, si es que el objeto que vamos a transportar es un objeto delicado que requiere ser transportado de una manera específica, que requiere que esta parte vaya arriba para que no se vaya a deteriorar. Bueno, pues obviamente pagar ese flete, pagar los demás gastos de transportes que de pronto se generen por alguna situación específica, pero que obviamente tiene que estar previamente pactado. Y una obligación que me parece absolutamente importante, y es que ese remitente debe buscar y contratar empresas legales, empresas de transporte legalmente establecidas, porque también es de una manera evitar y disminuir, por así decirlo, esa actividad tan informal que también vemos acá en Colombia. Hay una actividad bastante desarrollo de actividad informal de transportadores, y digamos que el remitente también tiene como esa obligación, por así decirlo, pues de buscar las empresas que están legalmente constituidas en el país. Y pues ya por último tenemos el destinatario, como lo mencionábamos ahorita, que se hace parte en el contrato de transporte cuando acepta el contrato y cuando recibe, digamos, esa mercancía. No necesariamente esas dos condiciones se dan en un mismo momento. Yo, destinatario, puedo ser el que le solicito al transportador que me entregue la mercancía a mí, que vaya donde el remitente, que me entregue la mercancía a mí. Entonces yo ya desde ese momento acepté el contrato y digamos que ya estoy vinculado en el contrato. Y pues obviamente las obligaciones es recibir las cosas en el lugar pactado,
pagar el flete y los gastos de transporte cuando ésta sea la persona que deba pagarlo. Aquí hay una obligación solidaria, es importante tenerlo presente. A partir del momento en que el destinatario se hace parte en el contrato de transporte, empieza a ser solidariamente responsable con el remitente del pago del flete respecto frente al transportador, o sea que el transportador podrá incluso cobrarle al destinatario en caso de que el remitente no pague el flete. Digamos que esas son como las obligaciones principales del destinatario. Doctora, ¿considera usted que esas cargas son proporcionales? Pero respecto a el remitente del destinatario, a las obligaciones entre las partes. O sea, entre la carga que tiene el transportador por oposición a la que tiene el remitente. Uh-huh. Mira, ya digamos en un plano muy, muy personal, mi percepción es que hay que mirar la actividad del transporte no solamente desde ese contrato de transporte, sino todo a lo que está envuelto alrededor de ello. Y digamos a todo lo que tiene que someterse el transportador, y más en Colombia. Yo empiezo a hablar desde ahí porque no podemos pensar si algo es proporcionado o desproporcionado sin entender el contorno en el que nos encontramos en este país. La actividad de transporte en Colombia es una actividad absolutamente difícil, la verdad. Las condiciones de las carreteras de nuestro país, y pues obviamente hablo puntualmente del transporte por carretera, incluso también me refiero al transporte de personas por carretera, no solamente el de cosas, que es en lo que nos hemos enfocado en este espacio, porque pues volvemos a lo mismo, las condiciones de seguridad de las carreteras son muy deficientes. Es triste ver que todo lo que viene del cono sur hacia los puertos en Colombia, o que van a dar continuidad con el canal de Panamá, todo lo que viene desde el sur por carretera se atranca en Colombia. Yo no sé pues si han tenido la oportunidad de conocer las carreteras en Ecuador, pues son absolutamente descrestantes. Y yo pues me atrevo aquí en este espacio a decir, los colombianos miramos un poquito por encima del hombro al país vecino. Países, sí. Pero realmente nosotros somos los que tenemos que agachar la cabeza porque la infraestructura vial es absolutamente deficiente. Y a ello le sumamos que esta actividad tan regulada y tan reglada hace que las empresas que realmente quieran ejercer esta actividad de una manera honesta, juiciosa, sea muy difícil, sea bastante difícil. A veces siento que el gobierno nacional busca digamos, regular, y en su afán de tener resultados siempre se irá a las empresas que ejercen esta actividad, que son más juiciosas. Entonces eso también es un peso en contra de las empresas de transporte. La cantidad de exigencias que se les están requiriendo a las empresas por el solo hecho de ser empresas. No estamos hablando aquí ya de empresas de transporte. Ya eso genera una carga adicional. Entonces yo creo que de pronto el transportador tiene una obligación bastante fuerte e importante. Y recordemos que es una obligación de resultado, ¿cierto? Pero también hay que decirlo, digamos que el Código de Comercio especifica una normatividad que permite, por ejemplo, al transportador, de que en caso de que el remitente no haya sido claro en sus condiciones de envío, puede eximirse de responsabilidad. Entonces eso da también como, de pronto eso equilibra un poco la situación, y en eso me gusta llamar la atención, porque los remitentes, todos somos remitentes, utilizamos constantemente ese tipo de contratos cuando compramos por internet, y no entendemos lo importante que es nuestro papel en ese contrato. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso como remitente y no damos unas especificaciones claras, el transportador podrá eximir su responsabilidad de una manera, digamos, ágil, por así decirlo, porque la norma la norma claramente me trae como ese marco de responsabilidad.
Cuando digo ágil me refiero a que obviamente podemos utilizar escenarios judiciales para debatirlo, pero recordemos que ese tipo de espacios pues no necesariamente son los más rápidos. Entonces, creo yo que, digamos que eso compensa un poco como esa balanza entre el transportador y el remitente. Pero en términos generales considero que es una actividad bastante pesada, complicada para el transportador, por la cantidad de actividades concomitantes, por la actividad de regulaciones que tiene el gobierno nacional. Factores externos, y sobre factores todo externos también. El tema del orden público, pues en este momento estamos, digamos, gozando de una tranquilidad, por así decirlo, pero hace unos años el transporte también tenía ese peso en contra. La actividad del transporte tenía esas circunstancias de tener, y todavía lo vemos, pues todavía no hemos llegado al punto óptimo de paz. Todavía vemos lugares en donde definitivamente un camión no puede entrar, y no puede entrar. Y si no es una persona específica, pues entonces esa mercancía no va a poder llegar a ese lugar. Entonces tenemos también que contar con esa situación. Doctora Juliana, hay muchas modalidades posibles de transporte, ¿cierto? Está el transporte aéreo, está el transporte marítimo, está el transporte terrestre. Y nos hemos focalizado hoy, por supuesto, por el escaso tiempo de la discusión en el transporte terrestre. Pero yo quisiera, dentro de ese transporte terrestre, y por eso digo que hay muchas modalidades, como para contextualizarle a los escuchas que no podemos abordar todos los temas en una sola conversación. En el transporte terrestre de pasajeros, por ejemplo, uno ve que un esquema muy normal que se está manejando de las empresas que tienen concesionadas rutas, por ejemplo, urbanas o rutas interurbanas, es que hay una empresa que tiene concesionada la ruta, que tiene la autorización. Hay unos propietarios de unos vehículos que entregan en una especie de afiliación u operación a esas empresas los vehículos para que los operen, y hay unos conductores que operan los vehículos que normalmente trabaja para la empresa que está concesionada. En el transporte de cosas, donde usted tiene una amplia experiencia, ¿se ha dado de pronto algún esquema similar? Me explico, una empresa que tiene la autorización para transportar cosas, que opera bajo la ley, eventualmente reciba vehículos entregados por propietarios para ser operados, o trabaje con algún esquema como franquicias, no sé, o como subcontratación, y de ser así, ¿qué documentación llevan esos conductores o cómo manejan ese problema? Sí, digamos que ahí la responsabilidad siempre la tendrá de primera mano esa empresa transportadora frente al remitente, ¿cierto? La empresa transportadora deberá, dentro de su juicio, y digamos derivado de las obligaciones que arriba indiqué, que hay unas obligaciones administrativas, o más bien unas obligaciones que se derivan con el Estado, y es que ella, si va a subcontratar, si la empresa de transporte si va a subcontratar su flota, que no necesariamente entendamos algo, no necesariamente yo subcontrato porque no tengo mi flota propia, sino porque precisamente para llegar a ese punto del país, o ese lugar específico, no tengo las condiciones para llegar allí, o porque me toca subcontratar con un tercero, porque definitivamente yo no puedo siempre tener 100 carros. Si hoy me llama y solamente puedo usar 80, mañana me uso 10 y el fin de semana puedo usar 120. Entonces obviamente, como fluctúa tanto este tipo de actividad, pues obviamente se requerirá contratar a otras personas, ya sea para todo el recorrido o para la última milla, como normalmente lo denominamos. Y pues entonces, si esa empresa transportadora contratará los servicios de un tercero, deberá, es una obligación que le impone la ley, solicitarle todos los documentos que que acrediten sus condiciones especiales o con sus condiciones específicas, y que acrediten, digamos, su condición de ser un transportador, las condiciones en las que está su vehículo, por ejemplo. Entonces hay unos documentos que debe soportar el hecho de, como les decía ahorita, que el vehículo sea un vehículo de servicio público, que sea un vehículo que obviamente cuente con las condiciones requeridas, que tenga todos sus seguros, su SOA, su póliza de responsabilidad civil extracontractual, y que la empresa como tal, dueña de ese vehículo, cuente con las condiciones necesarias para ejercer esa actividad.
o sea, el transportador tiene esa obligación de velar por toda esa documentación, tiene que aportarla, tiene que custodiarla y digamos tenerla hasta el final del trayecto. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando a la pausa, Ana María tiene más preguntas. Bueno, realmente, de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando en el transcurso, me inquieta algo demasiado, o creo que a muchas personas le inquieta. ¿Cuál es el futuro del contrato de transporte? Digamos que el transporte, como nos lo plantea la norma que comentamos en un comienzo, en donde de una manera, digamos, muy específica, hablábamos de que una persona contrata a otra para llevarle para transportar una persona o una cosa a un lugar de destino. Cuando vemos el contrato así planteado, lo vemos muy específico y digamos que no muy ajeno a la realidad económica del país. Entonces, porque tenemos que entender ya el transporte como una serie de actividades, y también lo mencioné hace unos minutos, que el transporte realmente es una serie de actividades concomitantes. Incluso entre ellas está el cargue y el descargue. Y más en un mundo ya tan globalizado, en donde ya no podemos hablar simplemente que A le lleva a B. Entonces ya realmente, más allá de hablar de transporte, hablamos de operadores logísticos, y ya las grandes empresas del país se están perfilando o digamos se están estructurando para ser operadores logísticos, o ya lo son. Entonces vemos empresas de transporte que actúan en diferentes modalidades, tratando de coger toda esa cadena de abastecimiento, donde además de transportar sirven como intermediadores aduaneros, donde entonces hacen transporte, digamos, traen mercancías de puertos hacia el interior del país, incluso mercancías sin aún nacionalizar. Obviamente, para poder hacer este transporte tiene que tener esa empresa también cumplir con unas condiciones, porque ya tiene también que pedirle, por así decirle, a la DIAN que le permita ejercer esta actividad, y tendrá que cumplir con los requisitos que la DIAN le solicite, pues porque obviamente está moviendo mercancías en el territorio nacional sin todavía estar nacionalizadas. De ahí llegar, digamos, a un punto de destino, hacer cargue, hacer descargue y distribuir por el resto del país. Entonces y aquí me estoy quedando corta, estoy tratando como de ser un poco básica, por así decirlo, en el contexto para que todos podamos como ubicarnos. Entonces me quedo corta con la cantidad de actividades concomitantes que se detonan por el transporte o que se activan con el transporte. Entonces ya estamos hablando más allá de las empresas de la actividad de transporte y de ese empresario transportador del que hablábamos al principio, que nos lo indica el Código Civil. Ya no hablamos tanto de ese empresario transportador, sino de ese operador logístico, que incluso también, para cerrar toda esa cadena de abastecimiento, como lo decía ahorita, también se meten con actividades que no son propias, digamos, del transporte, pero que hacen parte de esa cadena, como son los servicios postales, que, digamos, en este caso ya sí son regulados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que aunque vemos que son dos actividades diferentes, digamos que tienen una esencia muy similar. Y en este caso en Colombia está regulado por entidades distintas, pero tienen una connotación muy similar. Y hay varios tipos de transporte de mercancía o transporte terrestre de carga. Tenemos la modalidad de paqueteo,
tenemos la modalidad de carga masiva. Ahorita les indicaba que quienes hacen ese transporte de puertos al interior del país tienen unas condiciones específicas, entonces tienen otra modalidad de transporte. Sabemos que son una cantidad de actividades unidas entre sí y que hacen de esto una actividad que vaya más allá del transporte como tal. Y como para concluir, pues que definitivamente muestran que tenemos que hablar es de una cadena en donde nos unimos con otros países, nos unimos con otros continentes y que no podemos solamente mirarlo como no lo está mostrando específicamente la norma. Entonces hay también una cantidad de legislación que nos está regulando todo el entorno del contrato de transporte en Colombia. Con la anterior reflexión, quisiéramos también hacer una pregunta que de pronto no tenga mucho que ver con el transporte de cosas, pero también para ir concluyendo el programa, y es el futuro de las economías colaborativas en relación con el contrato de transporte. Me explico, economías como, por ejemplo, el servicio Uber para el transporte de personas. Si eventualmente ha surgido o se están dando negocios de ese estilo en el transporte de cosas, por ejemplo, para llevar encomiendas, no lo sé. Si existe la posibilidad de que eso ocurra y también cuál es su opinión en transporte de personas de que estén surgiendo este tipo de modalidades de transporte basadas en la llamada economía colaborativa que se sirve de la tecnología de información y comunicaciones para que particulares acaben prestando de forma particular ese servicio, lo que ha generado, como usted bien lo sabe, bastante polémica en Colombia y en todo el mundo. Sí, digamos que la tecnología definitivamente cada vez la tecnología nos obliga a abrir un poco la perspectiva de cómo celebramos los contratos y obviamente no solamente estoy hablando del contrato de transporte, sino en términos generales. Y creo que también es un reto para nuestros legisladores ir como a ese ritmo que nunca obviamente llegará a estar al día, pues día adelante, al día, sí. Sino nunca va a estar adelante. Yo aquí percibo que hay un choque de trenes bastante interesante, puntualmente con el tema pues como de las aplicaciones, porque digamos un particular puede ejercer el contrato de transporte en forma particular, ¿sí? Y digamos lo veíamos más atrás, pero como la actividad del transporte en Colombia está regulada de una manera tan especial y la actividad de transporte en Colombia es esencialmente pública, al ser pública tiene que cumplir con unas condiciones específicas que impone el gobierno. Entonces, cuando ya ese particular, digamos, está ejerciendo esa actividad en beneficio o en beneficio económico, para obtener un beneficio económico y digamos solventar así como su actividad comercial, se supone bajo toda esta normatividad que de esa persona se desprende o se debería una cantidad de obligaciones para poder regular esa actividad, para poder regir esa actividad, no solamente obligaciones derivadas de la actividad per se, sino incluso el mismo vehículo tiene que cumplir con unas condiciones específicas, tiene, como lo decíamos ahorita, que pasar a ser un vehículo de servicio público, que recordemos de lo que denominamos placa de placa blanca, y así es como lo podemos como los podemos advertir en la calle. Entonces, esas personas deberán adoptar esas medidas que impone el gobierno. Pero también entiende uno que, y ahí es donde señalo que hay un choque de trenes muy interesante, porque también entendemos que hay otras formas de comunicarnos, hay otras formas de interactuar, que la tecnología nos brinda una posibilidad de bajar una aplicación gratuita y que esa aplicación gratuita me permite contratar a alguien para que me preste un servicio. Y todavía no, con eso no estamos diciendo que es un servicio de transporte. Entonces, ahí es donde vemos que también quienes están de ese otro lado tienen en esa medida razón, porque están prestando un servicio. Yo creo que esto es un tema, una discusión más que normativa, que lo es, porque hay un gris importante, pero creo que la discusión es más política.
Y considero, y es una percepción muy personal, hay unos intereses de poder de quienes están detrás de implementar esta legislación y sacar, digamos, algún proyecto de ley que nos permita encontrar una solución a lo que nos estamos encontrando. No podemos taparnos los ojos y cerrarnos a la tecnología. Entonces es evidente que tenemos que trabajar en una legislación que permita la coexistencia de diferentes medios de comunicación y medios de trabajo, de servicio, porque no lo quiero todavía calificar como transporte. Y digamos, es algo que está encima de nosotros, o sea, nos abrumó. No podemos simplemente decir que porque entonces se ordena el cierre de una aplicación, con eso ya pretendamos que vamos a tapar el sol con un dedo, cuando es una realidad que se nos cayó encima y que no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Entonces ahí también encontramos que la presión que se pudiera llegar a generar por ello es bastante importante. Entonces yo sí creo que tenemos que tener unos mecanismos normativos que nos permiten llegar a que eso pueda coexistir y convivir, pero que también hay unos intereses políticos detrás de que creo que son los que están haciendo como más mella, o son los que están haciendo, digamos, que están incrementando lo que no creo que se debe incrementar. Están haciendo que estas diferentes fuentes o formas de prestarse ese servicio estén en este momento en contradicción, una contradicción tan importante como la que estamos viendo en los últimos días, tan notoria, incluso tan violenta. Entonces sí creo que aquí hay una connotación más política, unos intereses políticos de quienes seguramente tienen ya establecidos sus negocios detrás de esto y sus ingresos o sus empresas detrás de la definición de este tipo de regímenes. Bueno, con esto ya damos por concluir el programa, se nos acaba el tiempo, nos despedimos. Agradezco mucho tanto a Ana María como a la doctora Juliana Munera por estar presentes el día de hoy y me despido. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a asistir a este programa, a Voces del Derecho. Doctora Juliana, muchísimas gracias por todo. No, a ustedes muchísimas gracias por haberme tenido presente. Y gracias por permitir estos espacios que con seguridad generarán en las personas un interés especial sobre un contrato que celebramos a diario. Nos vemos la próxima ocasión. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.